Bien, entonces, la clase anterior vimos, o más bien dicho, empezamos a eliminar los supuestos de Gauss-Markov y empezamos con multicolinealidad. Encontramos entonces que estimar cuando existe multicolinealidad al final no es tan grave como lo pensamos. Lo que sí me afecta es a la desviación estándar, es decir, a la eficiencia de los estimadores. Sin embargo, a pesar de eso, todavía podrían considerarse como MELI. Es decir, la afectación no es tan grave, sí afecta a la eficiencia, pero no es tan grave. Todavía podríamos seguir trabajando a pesar de la multicolinealidad. Bien, pero ese es un supuesto. Ahora tenemos que seguir quitando los siguientes supuestos, en este caso el de heterocedasticidad. Entonces definimos que existía heterocedasticidad cuando los errores de la regresión no eran constantes, eran diferente a una constante, pongámoslo así. Entonces en este caso había heterocedasticidad. Caso contrario, si esto era igual a una constante, significa entonces que hay homocedasticidad. Y entonces lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo que hicimos en la clase de la semana anterior. Sí, vamos a ver qué implica que existe heterocedasticidad, en qué afecta a los estimadores, cómo puedo detectarla y cómo puedo corregirla. Bien, entonces, en mínimos cuadrados, nuestro supuesto era que esta perturbación de los errores condicionada a los valores seleccionados de las variables explicativas era una constante, era igual a una sigma cuadrada. Este supuesto de homocedasticidad significaba entonces que al tomar la esperanza de los residuos elevados al cuadrado, esto era igual a un sigma. Y por lo tanto te dice que para todas las observaciones de I a N, todas tenían esta misma varianza. Entonces, esto podemos ver en este gráfico superior, donde estamos comparando el ingreso versus el ahorro. Y entonces vemos que cuando el ingreso es x1, cuando el ingreso es x2 y cuando el ingreso es x3, tenemos exactamente la misma varianza. Si tú te das cuenta, la forma o el espacio que tiene debajo de la curva es exactamente el mismo aquí, acá y acá. Y por lo tanto te estaría mostrando que a medida que el ingreso se incrementa, el ahorro mantiene su varianza igual a sigma cuadrado. Lo cual es lógico o no. A medida que a ti te van aumentando tu sueldo, tu ahorro se mantiene exactamente igual o tu ahorro va a ir cambiando. Lo más probable es que tu ahorro vaya cambiando, porque obviamente a medida que te ingresan, a medida que te aumentan tus ingresos, significa que tienes más dinero. Por lo tanto, puedes ir ahorrando mucho más. Entonces, este supuesto de homoelasticidad no se mantiene o no es muy creíble, al menos cuando trabajamos con variables económicas, porque siempre las variables económicas tienden a crecer. Entonces, cuando se mantienen constantes, significa que algo está mal. Si vemos el gráfico de abajo, por otro lado, cuando tienes x1, la varianza es más pequeña.
Cuando tienes x2, la varianza es más grande. Y cuando tienes x3, la varianza es más grande. Y ahora sí te estaría diciendo entonces que a medida que se incrementa el ingreso, el ahorro también tiende a incrementarse. Y por lo tanto, la varianza ya no es constante, sino que la varianza va a ir cambiando en función de cada una de las variables. Es decir, en este caso de arriba es homocedástico y en este caso de acá abajo es heterocedástico. Y entonces este es el supuesto que nosotros hacíamos en mínimos cuadrados ordinarios. Pero como te das cuenta es un supuesto que en realidad no funciona en la vida cotidiana o en los datos reales. Y más bien es este el caso que vamos a tener. Más que nada en variables económicas donde tienden a variar o tienden a incrementarse. Bien. Entonces, ¿por qué razones existe la variabilidad de los errores? ¿Por qué se da esta heterocedasticidad? El primero es debido a que hay un modelo de aprendizaje de errores. Eso significa que la gente va aprendiendo de sus errores y con el tiempo cada vez comete menos y por lo tanto disminuye su varianza del error. Entonces, por ejemplo, bueno, antes había esta profesión, mecanografía. Entonces, cuando empezaban a estudiar mecanografía, cometían muchos errores, tenían una varianza grande, pero con la experiencia sus errores fueron disminuyendo. Entonces, a medida que aumentó la práctica de mecanografía, los errores tendieron a disminuirse. Y de nuevo, esto en términos de económicos, en términos de productividad, es algo que sucede. Tú eres mucho más eficiente con el tiempo porque tratas de disminuir tus costos. La segunda razón por la que pueden existir variabilidad en los errores es debido a un incremento discrecional. Es decir, que a medida que se incrementa el ingreso con el tiempo, es probable que se gaste cada vez más y por lo tanto tenga mayor variabilidad. Y esto envasado con el ejemplo anterior. Mientras más te aumentan tu ingreso, es más probable entonces que tengas más cantidad de ahorro o tengas mayor cantidad de gasto. Y eso entonces implica variabilidad. La tercera es por técnicas de recolección de datos. Es decir, te dicen que es probable que disminuya la varianza de los errores en el procesamiento de los datos, debido a la experiencia o a mayor cantidad de datos. Y este es un problema que también vimos en multicolinealidad. Y una de las soluciones de multicolinealidad, acuérdate que era incrementar la cantidad de datos. Entonces también va a funcionar acá, o también se puede dar debido a eso, a una mala recolección o a una que específicamente encontramos unas observaciones, un conjunto de observaciones donde existía heteroelasticidad. Si aumentamos nuestros datos, puede desaparecer. Cuarto, que los datos son atípicos o aberrantes. Un dato típico es una observación que es muy diferente al resto. Puede ser muy grande, puede ser muy pequeña, pero es muy diferente respecto a las otras. Cuando existen datos atípicos o datos aberrantes, significa entonces que pueden generar heterocedasticidad. Y entonces tenemos un ejemplo de eso acá abajo. Acá tienes precio de las acciones y precio del consumidor. Y si tú ves, acá están la mayoría de los países, pero
Por acá, a lo lejos, está Chile. Esto es un dato aberrante, un dato típico. Significa entonces que está muy lejos de la población común. Y por lo tanto, tú al tratar de hacer una regresión, si hacemos una regresión con todos los datos, incluido el dato típico, seguramente mi línea de regresión será así. Pero si yo hago sin este dato típico, mi regresión va a ser así. Entonces, fíjate que evidentemente un dato típico provoca heterocedasticidad y por lo tanto provoca que mi estimación lineal sea ineficiente. Es decir, no pase donde debería pasar, porque está considerando a este dato típico. Si es que yo lo elimino, entonces me quedaría esta línea verde, que esta ya está más cerca de la población, que lo que estaba la línea roja. Y esto es algo usual en datos económicos. Siempre va a haber países o siempre va a haber individuos o personas que tiendan a tener datos fuera de lo normal. Y, por ejemplo, piénsalo en términos de ingresos. Siempre va a haber pocas personas que tienen ingresos altos y va a haber muchas personas que tengan ingresos bajos. Entonces, esto es algo común en variables sociales o variables económicas, donde tú puedes ver que existe esta desigualdad. Entonces, fíjate que incluir o excluir una observación atípica puede alterar la regresión. Entonces, por lo tanto, puede alterar tus resultados. Lo que usualmente se hace es verificar si este dato es importante. Si es que lo es, entonces debes incluirle en la regresión a esta variable atípica. Si es que no lo es, si es que no es importante, entonces la excluyes y haces una regresión con el resto de las variables. También puede darse heterocedasticidad debido a un sesgo de variable omitida. Entonces puede existir heterocedasticidad debido a la omisión de una variable importante en el modelo. Esto va a cambiar los residuos. Por ejemplo, si yo hago dos modelos, el primer modelo contiene, digamos, Y en función del gasto. Y el segundo modelo contiene Y en función del gasto, en función del gasto al cuadrado. Donde Y es el impacto en la publicidad y lo que estoy midiendo es cuánto me afecta la publicidad, cuánto me afecta el gasto en publicidad a, a esta variable. Y entonces, este sería el modelo con omisión, estás omitiendo la otra variable, y este sería el modelo completo, donde tienes gasto y gastos elevado al cuadrado. Y si tú ves los gráficos, el gráfico de la izquierda no se parece al gráfico de la derecha. Entonces estamos graficando los residuos de estos dos modelos. Y lo que puedes ver es que omitir una variable puede generarte un nuevo patrón donde puedes o no puedes tener heterocedasticidad, mientras que tenías que haber hecho este modelo. Otro problema porque se da la heterocedasticidad es debido a la simetría en las distribuciones de las variables. Entonces, por ejemplo, la riqueza, el ingreso, la escolaridad, son variables que van a presentar dispersión. Como te dije hace un momento, hay personas que tienen bajos ingresos, que son muchas, y pocas que tienen muchos ingresos. O en escolaridad va a haber muchas personas que tienen una educación básica y pocas personas que tengan una educación
de cuarto nivel. Lo mismo pasa con la riqueza. Es decir, lo que te está demostrando es que existen diversas variables donde siempre vas a encontrar heterozasticidad, porque siempre va a haber esa dispersión o esa desigualdad en la sociedad. Y esto es lo que usualmente pasa en variables económicas. 7. Debido a una incorrecta transformación de los datos. Entonces, es lo que les decía en la clase anterior. No es necesario que tus datos sean estadísticamente significativos. Ese no es el objetivo de la regresión. Tú puedes estar aplicando un modelo lineal, un modelo en primeras diferencias, puedes hacer una transformación en razón, y lo que estás provocando es más problemas que soluciones. Entonces, hay veces donde tus datos tienen que ser no estadísticamente significativos. Porque cuando tú aplicas una transformación donde no debías haber transformado, puede estar generando heterozasticidad. Entonces, en datos de panel, usualmente tú tienes heterozasticidad. Datos de panel es cuando tú tienes una serie de tiempo de diferentes individuos. Entonces, por ejemplo, tienes el consumo de cada provincia del Ecuador. Es Pichincha, Guayas, Carchi, etc. Y cada una de estas tienes para el 2000, para el 2001, para el 2002. Entonces, para Pichincha tienes estos 3 años, para Guayas estos 3 años, para Carchi estos 3 años. Eso es un dato de pan. Evidentemente, hay provincias que son más pequeñas que otras. Por ejemplo, Carchi va a ser mucho más pequeño que Guayas. Entonces, si vemos el consumo de Guayas comparado con Carchi, en Guayas es superior, porque hay mucha más gente. Y entonces lo que te va a mostrar cuando hagamos un modelo de datos de panel es que va a haber heterozasticidad, porque los individuos son distintos, porque cada provincia tiene más o menos riqueza, porque cada provincia tiene más o menos habitantes, entonces va a haber esa heterozasticidad. Por el contrario, cuando vemos una serie de tiempo, usualmente vemos una serie de tiempo de un solo valor. Entonces, por ejemplo, vemos el consumo en diferentes periodos de tiempo. Entonces, en este caso, cuando veamos series de tiempo, no va a ser un problema en la heterocesticidad. Lo que va a ser un problema es la autocorrelación. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que te estoy mostrando es una base de datos donde existían diferentes tipos de industrias. Entonces, tenías industria manufacturera, etc. Y entonces obtuve el promedio de cada una de las industrias y la desviación estándar de cada una de las industrias. Y las grafiqué. Entonces tú puedes ver que las industrias están dispersas. Cada una está por su lado y parecería entonces no haber un patrón. Si es que yo hago una línea de regresión, que es esta línea azul, no pasa por la mitad de todos. Y es justamente porque yo estoy analizando distintas industrias. Y eso significa entonces que estoy analizando distintos individuos o distintos grupos de industrias y por lo tanto va a haber heterozasticidad. Entonces esto es algo común cuando analicemos distintos individuos, grupos o provincias o lo que tú quieras. Bien, veamos qué pasa cuando estimamos por mínimos cuadrados
sabiendo que existe heterocesticidad. Entonces partimos de nuestro modelo típico y aplicamos mínimos cuadrados ordinarios. Entonces sabemos que este es nuestro beta. Y sabemos que la varianza, ahora que sabemos que existe heterocesticidad, es esta. Cuando asumíamos que era homocedástico, la varianza del beta era esto. Entonces, el término que se adiciona es esto, que es justamente la variabilidad que tiene cada individuo. Y por tanto, lo que te estaría diciendo esto es que la variabilidad de cada individuo va a influir directamente en la varianza del estimador beta. Entonces, ¿esto qué significa? Que cuando nosotros vemos esta forma de cálculo del beta, no se ve afectado por la varianza. Aquí no hay ningún término que tenga que ver con la varianza. Por lo tanto, significa que el estimador beta todavía sigue siendo lineal, todavía sigue siendo insesgado y todavía sigue siendo consistente, a pesar de que existe heterocesticidad. ¿Cuál es el problema entonces con la heterocesticidad? El problema es acá. De nuevo, al igual que en multicolinealidad, el problema se va a dar en la eficiencia del estimador. Entonces, en multicolinealidad perdíamos un poco la eficiencia, pero todavía seguían siendo meli. Ahora en heterocesticidad, este término ya afecta gravemente y por lo tanto perdemos esta eficiencia. Significa entonces que ya no tenemos la varianza mínima y significa entonces que ya no es un estimador meli. ¿Y eso qué significa? Que como perdimos eficiencia, significa entonces de nuevo que el intervalo de confianza es el que se va a ver afectado. Y por lo tanto, cuando yo ya perdí esta eficiencia, cuando ya sé que no es un estimador eficiente, significa entonces que también va a afectar a mis pruebas estadísticas T, F y chi cuadrado. Cuando vemos multicolinealidad, sí afectaba, pero no tanto como para decir que esto ya no sirve. Ahora sí afecta para decir que esto ya no sirve. Entonces, si sabemos que existen problemas con la varianza del beta, sabemos que el problema se daba porque cuando hacíamos mínimos cuadrados ordinarios, asumíamos que existía esa homocedasticidad. ¿Y eso qué significa? Que cuando nosotros obteníamos la matriz de varianzas y covarianzas, asumíamos que esta matriz tenía este mismo valor, sigma cuadrado, para cada uno de los n, es decir, en toda la diagonal. Y que la covarianza obviamente era cero entre las variables. Ahora, como sabemos que cada una tiene una varianza diferente, significa entonces que esta matriz que usábamos para Gauss-Markov ya no me sirve. Y significa también que las covarianzas ahora ya no son cero. Ahora la covarianza va a depender de un I y de un J.
Eso significa entonces que yo tengo que construir esta matriz de varianzas y covarianzas de una manera eficiente, o más bien dicho, de una manera consistente. Entonces vamos a ver que los métodos que corrigen la heteroscedasticidad van a dedicarse justamente a esto, a construir una matriz de varianzas y covarianzas consistente, donde ésta va a incluir o va a tomar en consideración que existe esta variabilidad heterogénea. Un método es lo que se conoce como mínimos cuadrados generalizados. Mínimos cuadrados ordinarios es una particularidad de mínimos cuadrados generalizados. Es decir, mínimos cuadrados generalizados contiene a varios modelos. Dentro de ellos están mínimos cuadrados ordinarios. Cuando nosotros aplicamos, entonces, mínimos cuadrados ordinarios sabiendo que existe heteroscedasticidad, sería algo incorrecto. Sería algo erróneo porque sabemos que estamos calculando incorrectamente la matriz de varianzas y covarianzas. Entonces, lo que podemos usar es lo que se conoce como mínimos cuadrados generalizados. ¿Qué hace de diferente? Es que asigna un peso en función de la variabilidad de cada observación. Entonces va a asignar un peso mayor a las que tengan mayor variabilidad y un peso menor a las que tengan menor variabilidad. Entonces va a ir viendo cada una de las varianzas y va a ver cuál de ellas tiene mayor o menor peso. Perdón, mayor o menor variabilidad. Es decir, si es más grande o es más chica. Mientras más grande sea, le va a aplicar un factor o le va a aplicar un peso, que es este W. De esa manera, lo que estás haciendo es aplicar pesos para poner mayor ponderación a la variabilidad y menor ponderación a los que varían menos. Entonces, de esta forma estás controlando mediante una ponderación la heteroscedasticidad. Entonces, si partimos de este modelo, donde esto lo podemos poner como beta 1 x0y, donde esto es 1, es decir, da lo mismo que poner esto. Y va a haber dos casos. Suponemos que conocemos cuál es la varianza, es decir, suponemos cuál es el problema, cuál es la heteroscedasticidad de cada uno. Si entonces yo sé cuál es el problema, sé cuál es la heteroscedasticidad de cada una de las observaciones, lo más fácil que podría hacer entonces es dividir a cada uno de los términos de la ecuación para esa variabilidad, para ese sigma cuadrado y. Eso es lo que estoy haciendo acá. Cada una de las variables las divido para esa heteroscedasticidad, porque yo conozco cuál es. Por eso puedo hacer esto. Y entonces significa que lo que estoy construyendo es una transformación de los datos, que lo voy a denominar como Y estrella. Esto lo voy a denominar como X0 y estrella. Esto como XY estrella. Y esto como Mu y estrella. Y me queda entonces este modelo con las variables transformadas.
Si obtengo la varianza de los errores de este modelo transformado, entonces voy a tener, o se puede descomponer de esta manera, este término está elevado al cuadrado, aplico esperanza, sale, y yo sé que este término se va con este término, por lo tanto me queda 1. Es decir, que aplicar esta transformación a los datos implicó que ahora ya no existe esa heterocedasticidad, sino que ahora los errores sean constantes, sean homocedásticos. Por lo tanto, te está demostrando que hacer una transformación de los datos, es decir, dividir para esa varianza, lo que provocó es que volvamos a la homocedasticidad. Y si volvimos a la homocedasticidad, significa entonces que puedo tomar este modelo transformado y aplicar mínimos cuadrados ordinarios. Y con eso de nuevo yo voy a obtener estimadores MEL. Entonces, básicamente esto es lo que estamos haciendo, es aplicar un peso a las observaciones, a YI, a WI, de igual manera la varianza. Estoy aplicando un peso, la sumatoria de los pesos, y por lo tanto hacer esta ponderación mediante mínimos cuadrados generalizados me provoca que pueda obtener estimadores homocedásticos. Es decir, esto es una forma de corrección. ¿Cuál es el problema acá? El problema es que para usar esto se supone que tú sabes cuál es la heterocedasticidad. Y este es el problema. Porque usualmente tú únicamente tienes los datos, pero no sabes cuál es su heterocedasticidad. Entonces no podrías aplicar todo esto. Entonces, en mínimos cuadrados hacíamos los residuos elevados al cuadrado para obtener los estimadores. En mínimos cuadrados generalizados lo que estamos haciendo es lo mismo, pero multiplicado por este peso, por este WI. Y usamos obviamente variables transformadas. Entonces, esto es lo que estamos haciendo. Estamos aplicando un peso para las variables que están cerca. Estamos aplicando otro peso para las variables que estén más lejos. Y un peso mucho mayor a las variables que estén más lejos. Entonces, en mínimos cuadrados generalizados, el peso observado a cada observación es inversamente proporcional a su sigma cuadrado. Significa que mientras más grande sea su variabilidad, menor será su ponderación. Usualmente a esto se lo conoce como mínimos cuadrados ponderados, pero también puedes usar mínimos cuadrados generalizados, porque de nuevo, dentro de mínimos cuadrados generalizados están varios modelos. Están mínimos cuadrados ponderados, mínimos cuadrados ordinarios. Obviamente, si es que el peso es constante, si WI, que es un peso para cada una de las observaciones, sería igual a una constante, que es decir, W, significaría entonces que volvimos al modelo de mínimos cuadrados ordinarios porque estás aplicando un peso único para cada observación.
Entonces podrías pensar como que mínimos cuadrados ordinarios es básicamente hacer mínimos cuadrados ponderados, pero W es igual a 1. Por eso aquí no se ve afectado. Por eso te decía que mínimos cuadrados ordinarios y mínimos cuadrados ponderados pertenecen a mínimos cuadrados generalizados. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de estimar sabiendo que existe heteroelasticidad? Vimos que si aplicamos mínimos cuadrados ordinarios sabiendo que existe heteroelasticidad, lo que iba a afectar es a las varianzas. Y por lo tanto sabemos que la varianza de este beta 2 transformado va a ser menor que la varianza de usar mínimos cuadrados ordinarios. Eso implica entonces que va a existir intervalos de confianza amplios y dando resultados erróneos de las pruebas T, de la prueba F y de la prueba H cuadrada. Es decir, cuando estimamos por mínimos cuadrados ordinarios sin saber que existe heteroelasticidad, lo que vamos a obtener son estimadores sesgados de la varianza del beta 2, donde podemos estar sobreestimando o subestimando su verdadero valor. Es decir, si tú aplicas un modelo y no hiciste una prueba de heteroelasticidad previamente, lo que va a afectar es a tu eficiencia. Ya lo vemos en un momento. También el sigma estimado va a ser insesgado del sigma cuando existe heteroelasticidad. Por lo tanto, no se puede depender de las pruebas estadísticas T, ni F, ni sus intervalos de confianza. Y es lo que te decía hace un momento. Cuando aplicas mínimos cuadrados ordinarios con heteroelasticidad, implica que ya no tienes deficiencia. Y si ya no tienes deficiencia, ya no sirven tus pruebas de estadísticas T, F, ni tus intervalos de confianza. Entonces, si tenemos el siguiente modelo, donde asumimos que beta 1 es 1, beta 2 es 1, y que los errores se distribuyen como una normal, con 0 y con la varianza que depende de un xy elevado a un alfa. Es decir, lo que te está mostrando es que los errores tienen una varianza distinta para cada individuo, o dicho de otra manera, existe heteroelasticidad. Y si este valor alfa, yo le pongo distintos valores, 0.5, 1, 2, 3, 4, y yo estimo este modelo usando mínimos cuadrados ordinarios, sin saber que existe heteroelasticidad, mínimos cuadrados ordinarios sabiendo que existe heteroelasticidad, y mínimos cuadrados generalizados. Esto lo hago para beta 1 y para beta 2. Entonces, mira, cuando yo hago este modelo con un valor de alfa de 0.5, el beta 1, mínimos cuadrados ordinarios, me da un valor de desviación estándar de 0.16. Sabiendo que existe heteroelasticidad es de 0.13 y cuando uso mínimos cuadrados generalizados es 0.11. Entonces, si te das cuenta, lo que hizo es que
el error estándar se vaya disminuyendo de 0.16 a 0.11. Eso significa entonces que aplicar mínimos cuadrados ordinarios en un modelo que existía heteroescesticidad, lo que estaba haciendo es sobreestimando el verdadero valor. El verdadero valor es 0.11 y yo lo sobreestimé como 0.16. Lo mismo te va a pasar para beta 2, 0.28, 0.27, 0.24. De nuevo, usar mínimos cuadrados ordinarios con heteroescesticidad sobreestimó el valor verdadero del error estándar de beta 2. Y esto va a ir pasando a medida que yo voy incrementando ese alfa. Es decir, a medida que yo voy incrementando este valor de la desviación estándar. A medida que se hace más grande, por ejemplo, en este caso, cuando el alfa es 4, de nuevo tengo el mismo resultado. La desviación estándar acá es 0.089 y acá es 0.003. Pues lo que nos damos cuenta es que a medida que fuimos aumentando el valor del alfa, las diferencias se hicieron cada vez más grandes. Antes era de 0.16 a 0.11. Ahora es de 0.089 a 0.003. Es decir que a medida que exista mayor variabilidad, el modelo de mínimos cuadrados ordinarios cada vez te va a dar un resultado más sobreestimado o más sesgado. Y lo mismo pasa para beta 2. Sobreestima bastante a medida que la varianza se incrementa. Y lo mismo pasa cuando tú tienes un modelo de mínimos cuadrados ordinarios donde consideras que existe heteroescesticidad. Es decir, en mínimos cuadrados ordinarios sin restricción y en mínimos cuadrados ordinarios con restricción, en ambos casos estarías sobreestimando el valor verdadero del error estándar usando mínimos cuadrados generalizados. Entonces, básicamente, el resumen es: si existe heteroescesticidad, este no sirve, este no sirve, este es el único que sirve. Bien, entonces, veamos métodos para determinar si existe heteroescesticidad. Para saber si estamos subestimando o sobreestimando, necesitaríamos conocer los valores poblacionales, algo que no sabemos. Pero usamos un proxy, es decir, usamos dos errores de la regresión para determinar si existe o no heteroescesticidad. Entonces, un método para determinar si existe heteroescesticidad es determinar mediante un método gráfico cómo se relacionan los errores respecto a la variable y. Entonces, estamos relacionando los errores al cuadrado respecto a la variable y. ¿Y cuál es la idea de esto? Acuérdate que cuando vimos mínimos cuadrados ordinarios, un supuesto de Gauss-Markov era justamente que los errores no tengan una relación con la variable y. Esto era el caso de homoceasticidad. Eso significa que si esto es distinto de 0,
Es decir, si existe una relación entre los residuos y la variable y, significa entonces que existe heterocedasticidad. Y por eso hacemos estos gráficos, para determinar si en realidad existe esa tendencia o esa relación entre estas variables. Entonces, este gráfico A lo que te está mostrando es que a medida que se incrementa la y estimada, los términos de errores al cuadrado casi que se mantienen constantes. Entonces, en este caso tendrías un modelo con homocedasticidad. En el gráfico B, lo que te está mostrando es que a medida que se incrementa la variable y estimada, también lo hace los residuos. Y no solo que tienen una tendencia lineal, como vemos acá. Aquí tienen una tendencia lineal porque se mantienen en este mismo intervalo creciendo. Es decir, no se van expandiendo, no se van abriendo. Acá sí se van abriendo. Es decir, va generando cada vez mayor heterocedasticidad. Cada vez esto es más grande. Acá es lineal, pero se mantiene. Acá tú tienes una relación que ya no es lineal, que ya podremos estimarlo con otro modelo. Y de nuevo, en E también tienes una relación que no es lineal. ¿Qué significa entonces? Que en todos estos casos, B, C, D y E, significa entonces que existe una relación entre los residuos y entre la variable y. Por lo tanto, te estaría mostrando que existe una covarianza entre los residuos de y, o dicho de otra manera, que existe heterocedasticidad. También podemos hacer el análisis gráfico no respecto a y, sino respecto a x. Entonces acuérdate que también un supuesto de Gauss-Markov era que los errores no tengan una relación con la variable x. Esto significa homocedasticidad. Mientras que si es diferente, es decir, si existe una relación entre los errores y las x, significa entonces heterocedasticidad. Entonces podemos hacer exactamente el mismo análisis gráfico, pero ahora con las x. Y evidentemente los resultados son exactamente lo mismo, con y con x. ¿Por qué se da esto? Porque en este caso estamos haciendo un modelo que solo depende de una variable, solo depende de una x. Por eso te dan exactamente los mismos patrones cuando haces el gráfico con y con x. Si existieran más variables, si existiera aquí una x más, ahora sí ya cambiaría los patrones y te tendrías que hacer los gráficos de los errores respecto a cada una de estas x para determinar con cuál es la que tú tienes heterocedasticidad.
Bien, esos se conocen como métodos informales porque son gráficos y obviamente son subjetivos. Alguien puede decir si hay heterosexualidad, si encontré una relación, y alguien puede decir no, yo no encontré nada, para mí no existe. Entonces, por eso son métodos informales que sirven más para, de una forma visual, para ya saber específicamente si existe heterosexualidad, tenemos que hacer pruebas de estadísticas. Entonces, esto se conoce como métodos formales. Aquí tengo dos pruebas de estadísticas. La una es la prueba de Park, la otra es la prueba de Kleckser. La prueba de Park parte de que esta heterosexualidad es una función que depende de la variable explicativa y. Es decir, o lo que supone es que la heterosexualidad se dio debido a que existe una covarianza entre los errores y entre la variable X. Por eso está multiplicando un sigma por la X. Y por eso te dice que todo lo que está acá está causando que existe heterosexualidad para cada individuo. Si yo a este modelo aplico logaritmos, entonces tengo lo que está acá abajo. Como esta heterosexualidad yo no conozco, yo no sé, no puedo observarlo, lo único que puedo observar son los errores. Tengo que usar entonces los errores como una aproximación. Es decir, que yo voy a usar aquí los errores, voy a hacer una regresión entre los errores y entre la variable y o entre la variable x. Y voy a determinar si es que existe una relación entre estas dos. Entonces, la prueba PAR se realiza en dos etapas. La primera, hacemos mínimos cuadrados ordinarios sin considerar que exista o no exista heterosexualidad. Es decir, hago este modelo. De este modelo voy a obtener los errores. Este es el primer modelo. Y el segundo modelo, yo voy a tomar estos errores y voy a hacer una regresión respecto a Y estimado. Es decir, lo que obtuve de esta regresión. Entonces, al hacer este modelo en dos etapas, cuando yo hago esta segunda etapa, lo que estoy tratando de encontrar es si existe una relación entre y entre X. Es decir, lo mismo que hicimos en el gráfico, pero ahora a través de una regresión. Si el beta entonces es estadísticamente significativo, lo que me estará diciendo es que hay heterosexualidad. Entonces, si en este segundo modelo encuentro que este beta es estadísticamente significativo, entonces es una evidencia de que existe heterosexualidad. ¿Por qué? Porque Y entonces está relacionado con los errores. Por el contrario, si me da que no es estadísticamente significativo, es una evidencia para que haya homoscedasticidad, es decir, que no hay una relación entre los errores y la variable Y. ¿Cuál es el problema de este modelo? Que este modelo lo hice en dos etapas. La primera fue hacer la regresión entre Y respecto a X, donde aquí puede haber existido heterosexualidad.
Por lo tanto, lo que significa es que esta prueba presenta errores o presenta problemas porque al hacer la segunda etapa no puede satisfacer los supuestos de mínimos cuadrados ordinarios. Y por lo tanto, esta segunda etapa también puede ser heteroscedástica. Entonces, el problema era que yo quería captar la heteroscedasticidad y terminé haciendo dos modelos heteroscedásticos. Entonces, por eso esta prueba se la usa más de forma informativa. Es decir, la puedes hacer simplemente para ver si hay o no una relación, pero no te sirve específicamente para determinar si sí hay o no hay heteroscedasticidad. Solo se usa de forma informativa. Lo mismo hacemos con la prueba Glexer. La diferencia es que en la primera etapa se van a obtener los residuos pero se van a usar los residuos en valor absoluto para la segunda etapa. Entonces, básicamente vamos a plantear este modelo, donde ahora ya no solo depende de Y, sino que también puedes hacerlo como dependiente de X. Y entonces Glexer dice que puedes hacer distintos modelos. Entonces te da todos estos modelos. En todos usas el valor absoluto para los errores, pero en la variable X va a ir cambiando. Entonces aquí tienes a nivel, acá tienes en raíz, acá tienes como una razón, acá tienes como una razón y en raíz, acá tienes en raíz para beta 1 y beta 2, en raíz para beta 1 y x1 al cuadrado. Según Glexer, dice que tú debes usar cada una de estas en diferentes situaciones. Sin embargo, continuamos con el mismo problema que tuvimos en Park. Es decir, que puede que en la primera etapa fueron heteroscedásticos y en la segunda siguen siendo heteroscedásticos. Ese problema continúa. Es decir, que continuamos teniendo problemas en los errores. Según Glexer, te dice que estos dos últimos modelos no son lineales de los parámetros y por lo tanto no pueden usarse mediante mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, ¿para qué te digo? Porque así encontró él. Capaz usa otro modelo, no mínimos cuadrados ordinarios. Y estos modelos de acá arriba te dice que son para muestras grandes. Es decir, significa que tú tienes que tener una base de datos con muchas observaciones para que funcione esta prueba. Pero aún así, si tienes una base de datos grande, sabemos que esta prueba tiene problemas del error. Entonces, de nuevo, tanto la prueba PAR como la prueba Glexer se usa de forma informativa. Otra forma de detectar heteroscedasticidad es a través de lo que se conoce como la prueba de correlación u orden de Spearman. Entonces Spearman lo que encontró es que esta fórmula y lo que dice él es que tú debes encontrar este valor de D, que es la diferencia en las posiciones asignadas del iésimo individuo, N, que es el número de fenómenos, y ya vamos a ver cómo funciona. Entonces, supón que tú tienes este modelo. Spearman dice que debes hacer tres pasos. Primero, haces este modelo mediante mínimos cuadrados ordinarios y obtienes los residuos.
Una vez que obtengas los residuos, te dice, tómalos en valor absoluto y ordénalos. Haces lo mismo con XY o con Y. Los ordenas en orden ascendente o los ordenas en orden descendente. Con esto vas a calcular este término D, que es la diferencia entre la ordenación de los errores menos la ordenación de la variable. Una vez que tengas esto, obtienes el D al cuadrado. Si es que este valor lo reemplazas acá y obtienes este estimador, RS. Una vez que tengas este estimador RS, lo reemplazas en esta prueba estadística T y vas a ver si este T calculado es mayor a un T crítico, entonces rechazas la hipótesis nula de homoelasticidad. Es decir, aceptas que hay heteroelasticidad. Caso contrario, si el T calculado es menor que el T crítico, entonces no rechazo la hipótesis nula de homoelasticidad. Si tenemos más de una variable X, este modelo únicamente teníamos esta XY, te dice que hagas exactamente el mismo procedimiento para cada una de estas XY por separado. Entonces, mira esta tabla de acá abajo. Tú tienes aquí varios fondos de Estados Unidos. Entonces, estos son los diversos fondos que existen. Tienes una variable de rendimiento y tienes una variable de desviación estándar. Es decir, una variable Y y una variable X. Lo que te dice, el primer paso es que realices este modelo mediante mínimos cuadrados ordinarios, obtengas los residuos y que ordenes los residuos. Entonces, estos son los residuos que obtuvimos de mínimos cuadrados ordinarios. Y te dice, ordénalos. Entonces tienes que aquí buscar cuál es el valor mínimo. Este es el valor mínimo. Entonces este va a ser el 1. ¿Cuál es el siguiente? Este. Este va a ser el 2. El siguiente es 0.10, este va a ser el 3. El siguiente va a ser 0.20, este va a ser el 4. Y etcétera. Y te dice que también ordenes la variable X. Entonces vas de acá y dices, ¿cuál de todos estos es de valor menor? Entonces el menor es este. Entonces este tiene 1. El siguiente es este tiene 2. Y etcétera. Lo sigues ordenando. Una vez que tenga estas dos ordenaciones, tanto de los errores como de la variable X, te dice toma las diferencias. Entonces 9 menos 4 te da 5, 10 menos 9 te da, etcétera. Con eso obtuviste esta D. Pero para reemplazarla acá necesitas el D al cuadrado. Por eso obtienes el D al cuadrado. Acá te pide la sumatoria de los de I al cuadrado. Por eso reemplazamos este 110, que es la sumatoria de estos de I al cuadrado. Esto reemplazaríamos acá. N son el número de fenómenos. En este caso tenemos 10. Y con eso obtenemos este valor. Este valor es de 0.33. Este valor lo reemplazo acá.
Acá de nuevo pongo 10 y acá pongo 0.33. Con eso obtengo este valor t. El t calculado es 0.99. ¿Y el 6 de dónde salía, profe? El 6, esto viene de la fórmula. Esta es la fórmula del speed. Esto no le ponemos nosotros. Y entonces, ¿qué pasó? El t calculado es 0.99, el t crítico es 1.85. Significa entonces que el t crítico es mayor al t calculado, por lo tanto yo no rechazo la hipótesis nula. Significa entonces que hay homoscedasticidad de los errores. Tremendo el trabajo para determinar si existe homoscedasticidad, ¿no? Pero bueno, estas son formas que encontraron para determinar si existe o no. Este es otro método que es igualmente largo. Es la prueba de Goldfeld y Quant. De nuevo, suponen que la varianza, la heterocedasticidad, está relacionado porque existe una relación con la variable explicativa. Es decir, de nuevo, suponen que existe una relación entre sigma y las X. Por eso se da la heterocedasticidad. Entonces, Goldfeld y Quant lo que proponen es 4 pasos. Primero, ordenar las observaciones de acuerdo al XY en forma ascendente. Segundo, omitir C número de observaciones centrales y dividir los datos en n-c, es decir, vamos a dividir en 2 grupos. El tercero es realizar las regresiones de mínimos cuadrados ordinarios con los 2 grupos y obtener la suma de cuadrados residuales para el grupo 1 y para el grupo 2. Esta sería los grados de libertad que tendría para un modelo, este para el segundo modelo. Y una vez con esto te dice calcula este lambda, usando la suma de cuadrados del modelo 2 y del modelo 1. Y entonces te dice este lambda, básicamente es realizar una prueba F. Entonces lo que aquí obtenemos es el F calculado. Y lo vamos a comparar con un F crítico. Si el F calculado es mayor que el F crítico, entonces rechazamos la hipótesis nula de homoscedasticidad. Caso contrario, obviamente no rechazamos. Bien, entonces, estos son los datos que tú tienes. Tienes una variable y tienes una variable x. Entonces te dice que ordenes y x en función de x de manera ascendente. Entonces si tú ves, ahora las x ya están ordenadas de un menor a mayor. Una vez que hayamos hecho eso, él te dice, divide en 3 partes. Entonces vas a dividir en esta parte, en esta parte y en esta parte. Esto es lo que él denomina como C. Y por eso te dice que este va a ser n-c y n-c dividido por 2. Entonces te dice, con estos datos, haz un modelo de regresión entre y x. Y de aquí vas a obtener la suma de cuadrados residuales del modelo 1.
Con esta parte de acá abajo, haces de nuevo un modelo de y en función de x y obtienes la suma de cuadrados residuales del modelo 2. Y luego, con esto y con esto te dice, haz una prueba F. Pongo la suma de cuadrados residuales del modelo 2 dividido por la suma de cuadrados residuales del modelo 1. Cada uno dividido por sus grados de libertad. Y con eso obtienes este F calculado. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el valor C? ¿Cuál es esa C constante que debo tomar para saber en cuánto divido? Y pues ellos mismos te dan una respuesta, te dice que para escoger ese C, los doctores encontraron que tú debes tomar un C igual a 8 cuando tienes un número de observaciones de 30. Cuando tienes un C16 cuando el número de observaciones es de 60. Y también que encontraron buenos resultados el tomar C igual a 4 cuando tu número de observaciones es 30 o un C igual a 10 cuando tu número de observaciones es 60. Entonces este C va a variar entre 6, 8, 4 o 10, dependiendo del número de observaciones que tú tengas. Y dice entonces que si tú tienes otra X con otros números, otras observaciones, tienes que hacer exactamente el mismo procedimiento. Entonces, ordenas en función de x2, divides en 3 partes los datos, haces la regresión con el primer modelo, con el segundo modelo y obtienes la prueba F, y de acuerdo a eso encuentras si existe o no homocedasticidad. Una prueba un poco ya más robusta es la prueba de Bruch-Pagan-Godfrey. En el caso anterior, en la prueba que vimos hace un momento, el objetivo era, partía de esta variable C que escojamos. Si escogimos mal, entonces vamos a obtener malos resultados. Entonces, un método más formal, un método más fuerte, es este método de Bruch-Pagan-Godfrey. ¿Qué es lo que hace? Él supone que tenemos un modelo con varias variables y señala que la varianza del error es una función de las variables z no estocásticas. Entonces dice que algunas o todas las x pueden servir como esa variable z. Es decir, que la varianza va a depender de un alfa 1 más un alfa 2 multiplicado por cada uno de estos z. Es decir, que es una función lineal. Entonces dice que para comprobar si existe esto, o si esto es homocedástico, básicamente lo que tenemos que comprobar es que alfa 2, alfa 3 y alfa m sean iguales a 0. ¿Qué pasa si esto es igual a 0? Todo lo que está aquí es igual a 0 y todo lo que está acá es igual a 0. Significaría entonces que la varianza únicamente va a depender de una constante. Por lo tanto, significa que va a ser homocedástico. Entonces, esto es lo que él quiere comprobar. Y para ello te dice que hay 5 pasos. El primero es estimar la primera ecuación por mínimos cuadrados ordinarios y obtener los residuos. Luego te dice, obtén este sigma cuadrado, que es los residuos dividido para n.
que es cómo se calcula el sigma cuadrado cuando usamos máxima verosimilitud. 3 te dice construir esta variable pi, que es los residuos al cuadrado dividido para este valor que recién calculaste. Luego te dice, haz esta regresión entre pi, que lo calculaste aquí, con estos factores alfa multiplicados por z. Luego te dice, de esta regresión vas a obtener la suma de cuadrados estimados. Y entonces vas a calcular este omega, usando esa suma de cuadrados estimados. Suponiendo que los errores están normalmente distribuidos, si hay homoscedasticidad y si n aumenta indefinidamente, significa que este omega se distribuye asintóticamente como un chi cuadrado con m-1 grados de libertad. Por lo tanto, bajo ese supuesto, te dice que si este omega calculado es mayor a un chi cuadrado crítico, entonces vamos a rechazar la hipótesis nula de homoscedasticidad. Entonces, este factor de asintóticamente, es decir, en el largo plazo o en el largo tiempo, lo que me está diciendo es que esta prueba de Bruch-Pagan-Goodfried es una prueba de muestras grandes. Significa que muestras pequeñas, o cuando tengas observaciones pequeñas, puede darte inconsistencias. Además, fíjate que tiene este supuesto de que los errores están normalmente distribuidos. Si es que no están distribuidos normalmente, entonces tampoco funcionaría esta test de Bruch-Pagan-Goodfried. Entonces significa que antes de hacer este test, lo primero que deberías hacer es hacer un test de normalidad para ver si puedes aplicarlo. De igual manera, otra prueba robusta es lo que se conoce como la heterocesticidad de White o la prueba de White. La ventaja de esta prueba de White es que no se apoya en este supuesto de normalidad que nos mostró Bruch-Pagan y Goodfried. Plantea básicamente que la varianza del error se relaciona funcionalmente con las regresoras y con sus valores al cuadrado. Y además con sus productos cruzados. Entonces, si tenemos este modelo, él te dice, hay que hacer 4 pasos. Primero, estimar este modelo y obtener los residuos. Obtenemos los residuos y ahora sí, vamos a comprobar con cada una de las X que tengamos en forma de nivel, al cuadrado y por productos cruzados. Entonces, en nivel tenemos x2 y x3. Al cuadrado tenemos x2 al cuadrado, x3 al cuadrado. Y en productos cruzados tenemos x2 por x3. Es decir, la ventaja de la prueba de White es que no solo considera que existe una heteroscedsticidad, sino considera que existe una heteroscedsticidad lineal, una heteroscedsticidad polinomial y una heteroscedsticidad de productos cruzados. Pues básicamente te dice, estima este modelo. Con esto obtén el R cuadrado y te dice que si los coeficientes parciales de la pendiente en esta regresión son simultáneamente iguales a 0, entonces la varianza del error va a ser homocedástica.
Es decir, si hacemos esta regresión y hacemos la prueba F y no rechazamos la hipótesis nula, significa entonces que existe homoelasticidad. Esta es una forma de verlo. Otra forma de verlo es seguir sus pasos, que su tercer paso seguía, una vez que encontramos el R cuadrado de este modelo, lo multiplicamos por n y sabemos que se distribuye asintóticamente como un h cuadrado con sus grados de libertad. En este caso hay 5 grados de libertad, porque obviamente quitaste estas variables. Si el chi calculado es mayor al chi crítico, significa entonces que rechazas la hipótesis nula de homoelasticidad. Entonces, esta prueba de White se la conoce como una prueba de heteroelasticidad pura. ¿Qué pasa si es que no hay heteroelasticidad en el polinomio al cuadrado? O si no hay heteroelasticidad en los productos cruzados. Si no hay heteroelasticidad en los productos cruzados, significa entonces que esta es una prueba de heteroelasticidad pura. Si están presentes los productos cruzados, es una prueba de heteroelasticidad y sesgo de especificación. Entonces, básicamente esta prueba no solamente sirve para heteroelasticidad, también sirve para medir el error de especificación. ¿Y cómo lo haces eso? En función del producto cruzado. Si esto es estadísticamente significativo, pues lo que te estaría mostrando es que existe ese sesgo de especificación. Otra prueba es la prueba de Conker y Bassett, o la prueba KB. Te dice que usa los residuos, pero en vez de hacer la regresión sobre una regresora, se efectúa sobre los valores de la regresora estimada al cuadrado, es decir, sobre el y al cuadrado. Entonces, si partimos de este modelo, obtenemos los residuos. Una vez que tengamos los residuos, lo vamos a comparar con este y al cuadrado. La hipótesis nula es que este alfa es cero. Si es que esto es cero, entonces significa que va a existir homoelasticidad. Entonces, esta prueba también se la puede usar a través de la prueba F o a través de la prueba T. La ventaja de esta prueba es que requiere que los errores del modelo de primer paso estén normalmente distribuidos. Entonces, fíjate que cada una de las pruebas tiene sus pros y sus contras. Hay algunas que necesitan que sean asintóticas, es decir, que necesitas que tengan varias observaciones o muestras grandes. Por ejemplo, White parece que tiene poca potencia y permite saber si existe variables que causan heteroelasticidad. Bluespan es sensible a este supuesto de normalidad, sin esto no funciona. Mientras esta prueba KB no necesita ese supuesto de normalidad y puede dar un resultado más potente. Coulter-Equan, si no hay muchas observaciones, te puede provocar problemas. Entonces, ¿cuál es el método más eficiente para usarlo? Pues tienes que hacer varios métodos. Tienes que hacer varias pruebas, White, Bluespan, CB, Coulter, y de acuerdo a todas estas, tú tomas una decisión a ver si es que existe o no heteroelasticidad.
Entonces, vamos a aplicar un poco lo que hemos visto. Si tenemos un modelo, que sería este, que es el modelo que vimos al principio, te dije que teníamos diferentes tamaños de industrias y lo que yo quería saber es el salario promedio en cada una de esas industrias. Si yo hago este modelo, evidentemente aquí R no me va a decir, ¿sabes qué? Hay heteroelasticidad. No, simplemente me va a dar este resultado. Yo tendría que hacer las pruebas estadísticas para saber si hay heteroelasticidad. En este caso yo ya sé que hay heteroelasticidad. Yo conozco que existe esta heteroelasticidad. Y por lo tanto, como vimos, una forma de corrección, cuando tú conoces esa heteroelasticidad, es simplemente dividir para cada una de las variables por esa heteroelasticidad. Y obteníamos este modelo transformado. Una vez que tengamos este modelo transformado, podemos hacer mínimos cuadrados ordinarios y obtener estimadores MELI de nuevo. Cuando yo hago el modelo transformado, lo que estoy haciendo es dividir esto para esta varianza. Y por lo tanto me queda esto de acá. Esto no tiene interpretación, porque es una transformación 1 dividido para sigma. Por eso se elimina del modelo. Por eso dice acá que el modelo transformado no tiene intercepto. Este es el modelo transformado. Entonces tengo la Y transformada, tengo este XO, tengo esta X transformada. Esta XO es esto. Y yo elimino el término del intercepto. ¿Por qué? Porque ya estoy metiendo esta variable acá. Entonces, este modelo de acá arriba llamémosle 1 y este modelo de acá abajo llamémosle 2. Buscan lo mismo, determinar el salario promedio en función del tamaño. Pero modelo 1 considera la heteroelasticidad. Entonces, obviamente, lo que me va a cambiar, ya que es una forma transformada, son los betas y los errores de estándar. Pero yo sé que este modelo transformado es homocedástico, mientras que este modelo de acá abajo es heterocedástico. Por lo tanto, estos valores pueden estar sobreestimando. Y de hecho lo están. Fíjate, estos 3.417 está sobreestimando el valor verdadero, que es 3.406. Y acá abajo está subestimando 148 cuando en realidad es 154. Cuando yo conozco, perdón, cuando no conozco este sigma, entonces lo que tengo que hacer es transformar o usar un método robusto, lo que se conoce como una corrección de heterocesticidad de White. Entonces White lo que hizo es encontrar una forma de cálculo donde va a encontrar un estimador para la varianza, o para la matriz de varianzas y covarianzas.
Y este estimador se le va a conocer como un estimador sándwich, porque este sería el pan. Y lo que estima White es esta matriz de varianzas y covarianzas que contiene heterocedasticidad. Entonces, él construyó una forma de calcular la matriz de varianzas y covarianzas usando un método robusto, considerando que hay heterocedasticidad, usando esta transformación robusta que se conoce como el método de sándwich. Cuando hacemos mínimos cuadrados ordinarios usando la forma robusta de White, implica que vamos a obtener estimadores eficientes. Entonces, si comparamos, cuando hacemos mínimos cuadrados, en este caso hacemos un modelo de Y versus el ingreso y el ingreso al cuadrado. Estos usando mínimos cuadrados ordinarios y estos usando White. Entonces, si tú te das cuenta, estos valores, usando la prueba T, o usando la prueba 2T, sin corrección, es decir, usando mínimos cuadrados ordinarios, no se rechazaba la hipótesis nula. Todos estos valores son mayor a 2. Mientras que cuando ya hicimos la corrección, estos valores son menores a 2. Por lo tanto, significa que ahora sí rechazamos la hipótesis, ¿no?, de esta, de esta y de esta. Y por eso te decía que usar mínimos cuadrados ordinarios, sabiendo que existe heterocedasticidad, implica que ya no sirven estas pruebas T, porque los estimadores están insesgados y ya no son eficientes. Entonces, esta sería la forma correcta de estimación cuando existe heterocedasticidad. Usamos la matriz de varianzas y covarianzas de White. Si usamos eso, significa que los errores de estándar van a ser más robustos y por tanto esta forma de estimación va a ser más eficiente. Hay ocasiones donde sabemos que existe el patrón de heterocedasticidad. Entonces, por ejemplo, sabemos que la heterocedasticidad se debe a que el XY está elevado al cuadrado. Entonces, para corregirlo, lo que tendríamos que hacer es dividir para XY. Si sabemos que la heterocedasticidad viene debido a que está multiplicando por XY, significa entonces que debemos dividir para XY a cada variable. Si la heterocedasticidad viene debido a la esperanza de Y al cuadrado, lo que podemos hacer es estimar mínimos cuadrados ordinarios ignorando la heterocedasticidad y luego usar esos Y estimados para obtener esta transformación. O sabemos que cuando existe heterocedasticidad, aplicar logaritmos comprime las escalas, reduce las diferencias. Entonces, una solución para heterocedasticidad puede ser simplemente, en vez de aplicar un modelo en nivel, es aplicar un modelo log-log. ¿Cómo saber si es que ya aplicando únicamente log-log ya se curó la heterocedasticidad? Pues hay que hacer las pruebas estadísticas. Y por eso te decía que esta propiedad de aplicar logaritmos influye bastante para controlar heterocedasticidad. Y como ves acá, es una forma de transformación que ayuda a la corrección.
Si tenemos, o regresamos a nuestro ejemplo de mortalidad infantil, de PIB per cápita y tasa de alfabetización, lo que hacemos es este modelo, que ya lo hemos visto. Si yo hago este modelo y obtengo los residuos, grafico los residuos, vimos que esa era una manera no informal para ver si existía heteroelasticidad. En este caso, fíjate que están centrados en cero. Es decir, aparentemente aquí los errores no serían heteroscedásticos. También te dije que otra forma es comparar los residuos respecto a Y, GOR, y ver si existe aquí algún patrón. Pues de nuevo aquí parecería que no existe ningún patrón, pero obviamente existen valores que están lejanos. Luego vimos que existían varias pruebas. Las primeras eran de Park y de Gleiser, donde tú tomabas los residuos al cuadrado y los comparabas respecto al Y estimado. Y acá lo tomabas en valores absolutos comparado con Y. Entonces dijimos que si es que esto no era estadísticamente significativo, implicaba entonces que había homoscedasticidad. Y bueno, acá te pongo un resumen básicamente de las pruebas de Golfe-Licuan, de Buish-Pagan estandarizado y de Watt. En este caso, de Kuhlfeld, él se rechaza la hipótesis nula de homoscedasticidad, mientras que Buish-Pagan estandarizado y de White, ellos no rechazan esa hipótesis, ¿no? Mostrándome entonces que existe heteroelasticidad en estos tres test. Lo mismo hacemos con los datos de investigación y desarrollo y de ventas en utilidades. Esto es nuestro modelo. Así es como se ven los residuos. Aparentemente parecería que no hay un patrón, pero sí hay valores extremos. Si comparo el MUI, el Y gorro, de nuevo encontramos valores extremos. Me parecería que existía algún patrón. Si hacemos la prueba de Park, la prueba de Glexer, encontramos que esto es estadísticamente significativo y esto también. Entonces me estaría mostrando que hay heteroelasticidad. Si hacemos las otras pruebas, me muestra que rechazo la hipótesis nula, rechazo la hipótesis nula y rechazo la hipótesis nula. Por lo tanto, hay heteroelasticidad. Entonces, ¿cómo corregirlo? Pues eso lo vemos en la clase práctica, pero básicamente es poner una línea, un código, donde tú le dices a R que en vez de usar la típica forma de mínimos cuadrados ordinarios, ahora uses la matriz de corrección de White. Si tú aplicas esto, te va a dar entonces los estimadores con la corrección de White, por lo tanto, con la corrección de heteroelasticidad. Bien, ¿alguna pregunta? Buenas noches, tutor. Consulta, disculpe, ¿cuántas preguntas son para la evaluación de hoy? No me acuerdo.
Le pregunto porque como está solo 16 minutos, por eso le pregunto. Disculpe. 13. 13. 13 preguntas. Ah, ya. Ujú. Muchas gracias, tutor. Bien, Tutor, entonces, disculpe, si en el caso hay algún inconveniente con la plataforma, algo directamente a su correo, ¿verdad? Cualquier evidencia. sí, por ahora no hay ningún problema. Yo lo he estado usando toda la tarde, Sí, no hay sí, lo que nada. pasa es que el clima está dañándose en Quito, por eso le pregunto. Sabe irse la luz. Muchas Sí, gracias. claro, cualquier cosa me Al manda un correo. correo. Ok, tutor, gracias. ¿No?